El tratamiento con células madre para tratar distintas enfermedades en los últimos años ha dado resultados en muchos casos sorprendentes. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué enfermedades, por ejemplo, pueden ser tratadas con células madre? ¿De dónde se obtienen? Se hablaba en un principio que solamente del cordón umbilical del bebé al momento del nacimiento, pero los adelantos han demostrado que también se pueden obtener de distintas maneras. Para contestar a estas y otras preguntas vamos a estar conversando en minutos nada más con el médico cirujano, nutriólogo e investigador clínico Orlando Sánchez Golding, quien nos estará ampliando un poco esta información para entender mejor ¿qué tanto podemos utilizar las células madre y sobre todo dependiendo del tipo de enfermedad que, pues por supuesto, se requiera? Hoy en día los adelantos de la ciencia han sido de tal manera que es impresionante lo que se puede hacer con células madre. Como les comentaba, para tratar muchas enfermedades e inclusive en algunos casos hay personas que los utilizan también para lo que es la parte de medicina anti-envejecimiento. Pero hoy nos vamos a enfocar sobre todo en otro tipo de enfermedades. Por eso ya está aquí con nosotros el doctor Orlando Sánchez Golding. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola María Alejandra, muchísimas gracias. Y me gustaría comenzar por eso justamente. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden tratar con las células madre? Bueno, las células madres, primero que nada, tienen un historial bastante largo. La gente piensa que hablar de células madres es un tema bastante nuevo y novedoso en la actualidad, pero se conoce de ellas hace más de 50 años y actualmente se empezó con los estudios, primero con medicina antienvejecimiento y rejuvenecimiento, lo que fue muy útil para la cirugía plástica en pacientes que iban a procedimientos tipo lifting y lipotransferencia. Se le hacían tratamientos de células madres simultáneamente con la cirugía plástica y los resultados eran mucho más óptimos. La calidad de la piel se veía menos acartonada, eso hidrata el colágeno y mejora la apariencia física y automáticamente pues se ve rejuvenecimiento. Pero con el paso del tiempo los estudios pues fueron dando resultados a favor en enfermedades como diabetes, que son enfermedades de tipo degenerativas, diabetes y enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus, esclerosis múltiple y enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, demencia senil. Y en el caso de los niños, en este tipo de enfermedades neurodegenerativas, están las enfermedades como el autismo, epilepsias, parálisis cerebral infantil. ¿Y cómo se utilizan las células madres, por ejemplo, en esos casos? Bueno, las células madres, primero que nada, sirven de manera local para enfermedades como articulares, enfermedades articulares como la osteoartritis o la osteoartrosis, y mejora pues la sintomatología del dolor, tiene un efecto sobre la modulación del dolor excelente y una capacidad para la regeneración de tejidos en esa zona. Entonces quiere decir que ya no es necesario sacarlo o extraerla del cordón umbilical del bebé. Esas personas que tienen guardadas las células madres del bebé, de esa sangre que se obtuvo de allí, ¿funciona entonces de la misma manera que igual sacarla de la médula? Sí, pudiera funcionar de la misma manera. Lo que pasa es que las células madres del cordón umbilical son útiles en caso de que el niño en algún momento de su crecimiento tenga una enfermedad de la médula ósea. Es decir, la médula ósea es la productora de células madres en cantidades abundantes para poder replicarse, porque es una célula que tiene capacidad de autorreplicación, es decir, ella se reproduce por sí misma. De una célula madre salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8 y así sucesivamente. ¿Se puede tratar el cáncer con células madre? Hay unos estudios a favor de tratar el cáncer, básicamente para mejorar el deterioro producto de la quimioterapia. Y realmente con células madres adultas, que son las que nosotros usamos, que son células obtenidas después del nacimiento, durante todo el periodo de la vida de cualquier ser humano, se puede utilizar y no tiene ningún riesgo porque es un producto, es una célula que es del mismo paciente, es natural, sí, no tiene riesgo de rechazo porque es autólogo, es decir, se saca del paciente y se coloca en el mismo paciente y no tiene ningún riesgo alguno. En el caso de las células madres adultas, no hay riesgo con cáncer. Estábamos comentando, o me estabas hablando, por ejemplo, de los niños con autismo. ¿Cómo es tratado en esos casos con células madre? El resultado es
excelente, es de verdad bien impactante. Si vemos las estadísticas de cómo ha ido creciendo el autismo en los últimos años, sobre Sí. todo aquí en los Estados Unidos, la proporción del crecimiento es increíble y el paciente, el niño, mejora la interrelación con su medio ambiente, mejora el trato con los padres. Generalmente ese niño se identifica más con el padre o con la madre, empieza a manifestar afecto con el resto del grupo Qué familiar bueno. y se relaciona mejor en el área escolar. Tanto definitivamente que se puede hacer con células madre, me hablabas de diabetes, hipertensión, tantas enfermedades y lamentablemente tan poco tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, No, gracias a ustedes. por todo ese trabajo que hacen, ayudar sobre todo a muchas personas que lo necesitan realmente. Sí. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.